Entonces continuamos aquí. Entonces estaba haciendo ese ejemplo. Vale, era la integral de x a la 6, creo que era, ¿no? Más 4x. Esto está elevado a la 7. Vamos a usar la regla de la potencia generalizada, ¿no? Y multiplicado por 6x a la 5. No sé si era el mismo, pero ya no importa. Solo, sí, la idea es ilustrar el teorema. Entonces, el teorema, ¿qué nos está diciendo el teorema? En pocas palabras, voy a escribirlo por aquí, pero de una forma más compacta. Mira. El teorema está diciendo, y ustedes tienen la integral de g elevado a la r por una función g por g', o sea, aparece ahí g a la r multiplicado por g' por dx. Entonces, el teorema está diciendo que esto es igual a g a la r más 1 sobre r más 1 más una constante. Eso es lo que me están diciendo. Bien. En este caso tenemos ese comportamiento, esa estructura, porque fíjense que aquí tenemos esta función. ¿Quién sería g en este caso? G sería esto. Y miren que aquí aparece esta expresión, que es la derivada de esta función, ¿no? La derivada de x a la 6 más 4 de x es 6x a la 5 más 4. Bien. Entonces estamos en esa estructura. Bien. Podemos aplicar el teorema. Es solamente observar eso. Entonces, ¿cuánto va a dar esa integral? Pues va a dar g, que en este caso, perdón, va a dar g, que en este caso es x a la 6 más 4 de x, ¿sí? Elevado a ¿qué? A la 7 más 1 sobre 7 más 1. O sea, elevado a la 8 sobre 8, más una constante. Bien. Y es de forma muy compacta que sale el resultado. Pero tenemos que tener esta estructura. Tenemos que tener la g elevado a la r por g'. Es importante el g'. En este caso, miren, tenemos eso. Tenemos g a la 7, pues, por g', que es la derivada de x a la 6 más 4 de x. Bien. Esa es la ley generalizada de la potencia. ¿Correcto? Profe, Sí. yo me enredé en la parte de G'. ¿Qué le pasa a G'? G' no aparece más. O sea, es necesario que aparezca aquí, pero acá ya cuando hace la antiderivada queda solamente g a la r más 1 sobre r más 1. ¿Por qué? Porque si usted deriva esta función, ¿cuánto me da la derivada de esta función? Derivémosla. Este 8 pasa a multiplicar, entonces me va a quedar x a la 6 más 4x, ¿cierto? Estoy derivando lo que tuve. Entonces el 8 pasa a multiplicar, se cancela con este 8 y queda esto a la 7 por la derivada interna, porque cuando uno deriva, usa regla de la cadena en este caso. ¿Cuánto da la derivada interna? La derivada interna da 6x a la 5 más 4. Entonces, ¿qué pasó? Pues acabé de probar que esta sí es la derivada de la función. ¿Por qué? Porque la derivé y me dio esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, ese es el g' no queda. Su pregunta es que qué pasa con el g'. Pues el g' ya queda aquí en la fórmula ya. No aparece más. ¿Bien? Aquí está Teacher, g', pero otra acá mire que acá ya no aparece ningún g'. Sí. en el caso de que no haya un G', que sea diferente. Que no haya un g'. Entonces, no puedo usar el resultado. Ese es el resultado muy concreto que solo es válido si hay un g' ahí. ¿Ya? Si no hay, entonces no puedo usarlo. ¿Listo? Mire este otro ejemplo, mire. Claro, esa pregunta es válida, muy buena. No puedo hacer nada. Bueno, los que están aquí presentes, por favor, digan presente de nuevo en el chat, ¿sí? No va a ser que se me hayan escapado algunos, ¿sí o no? Y se marco presente en el primero y me desaparezco de clase.
No. Bueno, entonces queda seno X elevado a la 10 por coseno de X. Mire, esta regla generalizada nos ayuda a hallar este tipo de integrales que se ven muy complicadas, ¿no? O sea, una función, cuando la derive me dé seno de X elevado a la 10 por coseno de X. Esto tiene esa misma estructura que mencionábamos antes. ¿Qué estructura? La regla generalizada de la potenciación. Tiene que estar G elevado a la R y obligatoriamente tiene que estar G', ¿no? Si no, no la podemos usar. G' por dx. Y la regla de analizar la potencia dice que eso va a dar el G elevado a la R más 1 sobre R más 1, más una constante. A ver, en esta integral, ¿quién viene siendo G? A ver, esta que está Seno aquí de escrita X, en azul. profe. Eso, muy bien. Esto es G, que está elevado a la 10. Pero G es solamente seno de X. ¿Y cuánto es la derivada de seno de X? Coseno de X. Entonces tengo esa forma, sí, miren. Aquí tengo G y tengo G'. Por lo tanto, en virtud del teorema de la regla generalizada de la potencia, ¿esto cuánto va a dar? Seno Integral. de X a la 11 sobre 11. Exacto. Seno Más de C. X a la 11. Muy bien, a la 11 sobre 11 más C, ¿no? Y es claro que si ustedes derivan esto, el 11 pasa a multiplicar el 11 de acá, se cancelan, me queda seno de X a la 10 por la derivada interna que es coseno. Entonces, la derivada de esto me da esto de aquí. Entonces, está bien esa antiderivada. ¿Listo? Esa es la regla generalizada de la potencia. Bien. Entonces, ahí quedan unos ejercicios. O sea, lo que vimos hoy es más que suficiente, pues es 10 veces más que suficiente para resolver los ejercicios del taller. Bien. ¿O alguien cree que no es suficiente lo que vimos hoy para hacer estos de aquí, de antiderivadas? Estos se resuelven con la regla de la potenciación, la básica, la que vimos en la primera parte, que es muy importante. ¿Sí? Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es más que suficiente. Es 10 veces más que suficiente. Entonces, vamos a ver ecuaciones diferenciales. Bien. Pasemos a otro tema, para que puedan ustedes resolver esto. Aunque tal vez, para poder resolver este ejercicio, se requiera la clase del viernes. Bueno, preguntas hasta aquí. Profe, yo voy a preguntar sobre la 3, el punto 3 es antiderivadas. Ahí este x a la 3 ya es la antiderivada, está en o sea, está en forma de función o ahí ya está derivada. No, O hay sea, que buscar una función que cuando la derive me dé x a la 3. X a la... Ah, ok, ok. Piensen que ustedes tienen que integrar esto, integrar esto, integrar esto, integrar esto, integrar esto. ¿Ya? Ah, ok, profe, gracias. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar sobre otro tema que es muy importante. Es tan importante que hay un curso que se llama así, ¿no? Curso de ecuaciones diferenciales. Bien. O sea, es un tema tan amplio, tan extenso, que da para dar otro curso de eso. ¿Sí? Nosotros, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos medio a, como bien la sección dice, hacer una introducción, pues, medio que a hablar un poquito sobre eso. Entonces, esto es 3.9, introducción a ecuaciones diferenciales. Bien. Entonces, nosotros queremos solamente mencionar ese concepto. Una ecuación. Entonces, hay dos palabras aquí. Ecuación y diferencial, ¿no? Ecuación diferencial. Entonces, cuando nosotros nos hablan de ecuación, de una ecuación, ¿ustedes qué les viene a la mente? Pues se les viene estas ecuacioncitas que uno siempre ha trabajado, ¿no? Esta de la ecuación cuadrática, ¿sí se acuerdan? Esta que dice así. ¿Cuál es la solución de A? Haz una constante x al cuadrado más bx
más C. Esta es la fórmula del estudiante, ¿sí han escuchado? Los del bachiller del colegio. La fórmula del X estudiante le es llaman también. igual a menos B. Eso, esta es la fórmula del estudiante y es una ecuación, ¿bien? Aquí que debemos encontrar, es una incógnita, tenemos que encontrar X. Tenemos que encontrar un número, ¿bien? Generalmente nos dan dos soluciones. Esto está elevado al cuadrado. Entonces tenemos la buena fórmula del estudiante que nos dice que esto es menos B más o menos raíz de B al cuadrado, ¿no? Esto le llaman discriminante, B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Entonces con esto uno resuelve cualquier ecuación cuadrática. ¿Listo? Entonces aquí la incógnita era un número que yo debía sustituir aquí para que se satisfaga esta igualdad. A ver, por ejemplo, si yo tengo X, la que apareció en el quiz, ¿no? X a la 2 menos X más un cuarto. Esta ecuación de aquí es cuadrática y tiene solución. La solución es X igual a 1/2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo sustituyo donde está X aquí por 1/2, esto me da 1/2 a la 2, que es un cuarto. 1/2 a la 2 menos, si X es 1/2, entonces menos 1/2 más un cuarto. ¿Sí? Entonces yo sé que 1/2 a la 2 es un cuarto. Y sé que un cuarto más un cuarto, ¿cuánto me da? Yo sumo estos dos. 2/4, ¿cierto? 2/4 es lo mismo que 1/2. Entonces 1/2, esto que está aquí me da 1/2. Menos el 1/2 que está acá, me da 0. Entonces miren, este X igual a 1/2 es solución de esta ecuación cuadrática. ¿Bien? Entonces en una ecuación hay dos conceptos, ¿no? Hay una igualdad y buscamos algo. Buscamos un número que la resuelva. Que cuando yo sustituya, se satisfaga la igualdad. Bien, entonces aquí con ecuaciones diferenciales es la misma idea. Tenemos una ecuación, sí, pero ya no buscamos un número. Ya no buscamos un número, sino que buscamos una función. ¿Listo? Entonces, esta es la primera diferencia. Cuando hablamos de ecuaciones diferenciales, buscamos funciones. ¿Qué? ¿Por qué aparece esa palabra diferencial? Bueno, porque entonces en esta ecuación diferencial aparece la derivada de una función que no conocemos, digamos y'. Digamos que y es igual a una función f de x, una función que depende de x, y nosotros no la conocemos. Pero tenemos la ecuación diferencial que dice que y' es igual a x a la 3. Que es lo mismo que decir que y' menos x a la 3 es igual a 0. El hecho es que esto que acaba de escribir es una ecuación diferencial. ¿Bien? ¿Por qué? Porque aparece y, que es una función que no conocemos, aparece su derivada, entonces por eso es diferencial, porque aparece la derivada de alguna función que no conocemos y tiene que satisfacerse, tenemos que buscar una función que cuando la sustituya aquí, la derive me dé 0 acá. ¿Cuál es esa función? ¿Alguien sabe? Una función que cuando la derive me dé x a la 3. Entonces calculemos la integral de esta función. La integral de x a la 3 de x, ¿cuánto es? X a la 4 sobre 4. X a la 4. ¿Por qué hice la integral? Porque yo acabo de decir, una función que cuando la derive me dé x a la 3, pues toca ya la integral, que eso me da la antiderivada. X a la 4 sobre 4, muy bien. Más c. ¿Listo? Entonces, esta ecuación diferencial que está aquí tiene una solución. ¿Tiene esa solución? En realidad tiene varias. Solución general, la solución es y igual a x a la 4 sobre 4. Bien. Más una constante. ¿Por qué? Porque si yo derivo esta función me da x a la 3 sobre 3 y si lo resto con este x a la 3 sobre 3, perdón, si lo resto con este x a la 3,
sea, si derivo esta función me da x a la 3, perdón. Si la resto con este x a la 3 me da 0 y se satisface la igualdad. Entonces esa es una solución. Bien. Una ecuación diferencial relaciona una función desconocida con sus derivadas y su variable independiente. Bien, eso es una ecuación diferencial. ¿Tiene muchas aplicaciones? Claro, tiene muchísimas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la derivada nos está dando razones de cambio, ¿no? Razones de cambio. Entonces, todos los fenómenos físicos se modelan, o sea, se describen usando una ecuación diferencial, ¿ya? Porque como es un sistema que está evolucionando con el tiempo, un sistema dinámico, entonces tenemos que considerar es una función con sus derivadas, etcétera, que describa el comportamiento de ese modelo. Ya podemos ver algunos ejemplos más adelante, pero eso es el concepto de ecuación diferencial. Bien, por aquí aparece esta ecuación diferencial. Hay una técnica para resolverlas. Bien. Tenemos la ecuación diferencial y', aquí yo usé esta notación y', pero y' es lo mismo que decir de y de x, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esta notación con el curso de cálculo diferencial o no? Que y' es lo mismo que Sí, y profe. x. Notación de Leibniz. Notación de Leibniz, exacto. Entonces esta ecuación diferencial que acabamos de resolver, porque nosotros tenemos conocimientos previos y somos muy perspicaces, la podemos resolver como usando un método. Bien, veamos cómo sería haciéndole de una forma más metódica, digamos, un poco mecánica si quieren. Pues así, miren, usando la notación de Leibniz. ¿Por qué? Porque miren, y', yo lo puedo escribir como de y de x, ¿cierto? Entonces yo tengo esta ecuación diferencial de y de x igual a x a la 3. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer lo que se denomina título, el método de separación de variables para resolver una ecuación diferencial. Separación de variables. Entonces, ¿qué puedo hacer? A ver. Ya dije que es una ecuación diferencial, ahorita cómo se resuelve. Entonces usamos notación de Leibniz. Y' es igual a y de x y eso es igual a x al cubo. Entonces, separación de variables quiere decir que todo lo que tenga que ver con x lo paso a un lado y lo que tenga que ver con y en el lado izquierdo. Entonces, en este caso, este diferencial lo puedo pasar, digamos, a multiplicar, ¿no? Nosotros podemos ver esto como incrementos infinitesimales en y y en x. Entonces, como si esto fuese una fracción de dos números, pues. Entonces, yo puedo escribir esto así, que de y es igual a x al cubo por dx. Bien. Recuerden, nuestra incógnita, ¿quién es? Y. ¿Quién es y? ¿Quién es la función y? ¿Listo? Entonces, ¿podemos hacer esa pequeña manipulación? Sí, usando la notación de Leibniz, ¿cierto? Y aquí, en este paso, podemos integrar los dos lados, colocar el símbolo integral aquí, tan y tan. ¿Sí o no? Y aquí, entonces vengo y escribo. ¿Cuánto es la integral de y? Es como si estuviese una antiderivada la antiderivada de 1, ¿cuánto es? Y. Entonces, la integral de y es y. Y y es igual, que es exactamente lo que queremos encontrar, a la integral de x a la 3 de x, ¿cierto? Una forma más metódica, como se hizo antes. ¿Y cuánto es la integral de x a la 3? X a la 4 sobre 4. Pues esto va a ser muy bien x a la 4 sobre 4 más una constante, ¿no? Eso vale y, ¿sí? Entonces, miren, de esta forma metódica encontramos la solución de la ecuación diferencial. ¿Cuál ecuación diferencial? Esta que está aquí, miren. Que es lo mismo que escribir esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo derivo esta función, me da x a la 3, sí. Entonces, solucioné la ecuación diferencial. Correcto. Eso es. Bien. Y aplicamos método de separación de variables. Bien.
¿Se puede seguir aplicando un método de separación de variable para hallar otras ecuaciones? Sí. Miren, aquí hay un ejemplo muy interesante, miren. Parecería que uno tiene que ser físico para resolverlo, ¿sí o no? Fíjense en este ejemplo, dice, problema de un cuerpo que cae, ¿no? Dice, cerca de la superficie de la Tierra, la aceleración a la que cae un objeto, ¿no? Debido a la gravedad, es de 32 pies por segundo, ¿no? Aquí se usaron estas medidas, pies. Nosotros generalmente usamos el sistema internacional de medida, ¿no? Que es kilogramo, metro y segundo. Entonces, decir 32 pies por segundo, por segundo, ¿no? O sea, por segundo cuadrado. Lo mismo que decir 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí o no? ¿Conocen ese dato de la gravedad? La fuerza de la gravedad. Entonces, Sí, profe. esta aceleración se obtiene siempre y cuando asumamos que la resistencia del aire es despreciable, ¿no? Y eso es un factor importante porque están simplificando el modelo, ¿no? La fuerza, la resistencia del aire es importante, ¿no? Ustedes la experimentan cuando van en un carro, la resistencia del aire, ni sacan la mano. Se siente la fuerza del viento que lo trata de detener a uno, ¿no? Por eso los ciclistas, los deportistas, el diseño de los marcos de las ciclas, por ejemplo, están buscando siempre romper esa, o que esa fuerza de resistencia al aire sea menos fuerte y no los detenga en su movimiento. Entonces aquí esta hipótesis simplifica mucho el análisis, ¿no? Yo estoy dando el curso de ecuaciones diferenciales ahorita. Yo hice el análisis de este problema, pero considerando la resistencia al aire, ¿no? Pero nosotros podemos hacerlo despreciando eso. Entonces tenemos un cuerpo que cae sometido a esta aceleración constante de 32 pies por segundo. Aquí viene la pregunta, amigo. Si un objeto se lanza directamente hacia arriba desde una altura inicial de 1000 pies a una velocidad de 50 pies por segundo, encuentre su velocidad y altura 4 segundos después, ¿no? Tremenda esa pregunta, ¿cierto? Parece que uno tiene que ser un físico así teórico tremendo para responderla. Voy a hacer un dibujo para que quede más claro. Aquí está como un edificio. Aquí está la pelotica. Aquí, miren. Se lanza hacia arriba a una velocidad de 50 pies por segundo. Coloquemos 50, no coloquemos las unidades. La altura inicial, digo, aquí estamos en 0. Y se lanza a una altura de 1000 pies. ¿Sí? Y nos dicen que después de 4 segundos, ¿a qué altura va a estar, no? Esa pelotica. Claramente, cuando ella está en el aire, ella es sometida a la fuerza de gravedad, ¿no? Que la tira hacia abajo. Y ella tiene una fuerza de impulso hacia arriba, ¿no? Que es la velocidad con la que lanzamos. Entonces llega un momento en que ella, bueno, sube, hasta que llega por acá a una altura máxima, tan, por acá, y luego cae, ¿no? Cae en picada. También podríamos averiguar cuál sería la altura máxima a la que llega esa pelota, ¿no? Entonces, toda esa información, esto es un sistema, como el que les mencionaba antes, que es dinámico, es decir, un sistema que evoluciona con el tiempo. Todo este sistema dinámico se puede modelar usando una ecuación diferencial, ¿bien? ¿Y por qué nos interesa resolver la ecuación diferencial? Porque cuando la resolvamos podamos responder estas preguntas, miren. Encuentre su velocidad después de 4 segundos, su altura máxima. Todo eso lo podemos saber luego de resolver la ecuación diferencial asociada a ese problemita. Bien. Entonces, en la próxima clase lo analizamos. Ya nos quedan 2 minutos aquí. Entonces, en la próxima clase miramos ese problema y luego estudiamos también el teorema fundamental del cálculo. Bien. Es necesario estudiar ese teorema para poder resolver por fin todos los puntos del taller. Es decir, este punto 4 necesita saber ecuaciones diferenciales, sí, aunque miren, este punto A ya lo pueden resolver ustedes, excepto por esta condición inicial aquí. Pero miren, resolver esta ecuación diferencial es fácil.
Solamente el de X pasa a multiplicar e integra los dos lados y ya la puede resolver. La próxima clase hablamos de lo que quiere decir una condición inicial, cuál es el teorema fundamental del cálculo, cómo aplicarlo y cómo concluir esto, ¿no? Entonces, eso es todo por hoy. Fue una clase bastante agotadora, pero no soy yo el que quiero hacerlo así, es el contenido programático, como les digo, que nos tiene presionados a todos. ¿Sí o no? Entonces, por aquí terminamos, faltando un minuto para las 12. Profe, ¿algún tema para estudiar la próxima clase? Sí, estudie ese ejemplo 3 que le dije, de ecuaciones diferenciales, y Profe, también estudie el teorema fundamental del cálculo, que es la sección 4.3. Sí, aparte de los ejercicios que tenemos para el taller, ¿usted nos va a dejar los que siempre nos deja para, no sé, mecanizar, ¿qué le llaman? O sea, de antiderivadas del libro, o sea, ¿nos va a decir alguno? sí, claro. Siempre es bueno, ¿cierto? Que hay que estudiar mucho para el parcial. Claro que sí. Es bueno que ustedes practiquen, porque si con eso de ahí del taller no es suficiente, ¿no? Miren, pueden hacer por ejemplo, el 7 de la sección 3.8. Si quiere alguien los va escribiendo ahí en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Sección 3.8, el 7, el 18, el 30, no, el 31. ¿Cómo complicado es? El 27, el 36, ya. Con esos que los hagan a conciencia suficiente. Y ecuaciones diferenciales, pues ya tienen una ahí en el taller. ¿Qué otro? Este 1. Porfa, nos manda el video de El la 1 al clase. 4. Sí, yo lo mando enseguida. Ahorita en 10 minutos lo mando. Pueden intentar mirar estos primeros 4. Sin embargo, es mejor esperar también la próxima clase, porque ahí es donde voy a hablar sobre condiciones iniciales y una ecuación diferencial. Bien, entonces por el momento esos que les sugerí de antiderivadas, de la sección 3.8. Bien, entonces por aquí terminamos. Profe, una pregunta, ¿qué temas nos van a salir exactamente en el parcial? En el parcial va a salir hasta el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? El primero y el ¿Cómo, segundo profe? teorema Perdón, fundamental del cálculo. Primero y segundo teorema fundamental del cálculo, es decir, sección 4.3 y 4. Bueno, yo miro aquí en el contenido programático. Lo cerré. Profe, en Déjame general segundo. sería L'Hopital, sucesiones, Sí, series, sí, antiderivadas y ecuaciones diferenciales. sí, todo eso, sí. Está muy extenso. Profe, lo que está en sección 4.3 y la otra, ¿cuál digo? Ya le digo, voy a buscar aquí el contenido programático. Y 4.4, ¿sí? Profe, la otra clase alcanzamos a ver el teorema fundamental de cálculo. Sí, lo alcanzamos a ver porque es muy sencillo. ¿Listo? Ese teorema mire, lo que dice ese teorema, que si yo tengo, yo no voy a hablar aquí de él ahorita, pero es sencillo el teorema, no hay de qué preocuparse. Estudien bien las antiderivadas, lo que vimos hoy, que lo demás, por eso hoy me demoré bastante en eso, porque si eso quedó bien claro, entonces los demás teoremas no van a tener ningún problema, se va a entender fácil. Es un teorema nomás que enuncia un resultado y ya, y es usar ese resultado apropiadamente. Entonces tenemos tiempo de sobra para estudiar eso. Entonces, eso es. Bien. Entonces tenemos la clase del viernes, donde vamos a ver esos dos temas, y tenemos examen el próximo miércoles. Bien. Pero antes del examen, ese lunes de la próxima semana, también hay asesoría.
sea, queda una asesoría más antes del examen. Entonces, creo que ahí no hay problema. Hasta luego, que estén bien. Enseguida les mando los videos. Gracias, profe, muy amable. Profe, Chao. entonces el parcial queda para el 14. Sí, para el 14. Ah, listo. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Bueno.